La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 50 Ultra. Hello, Moto. Bajo el lema Energía del Futuro, Compromiso Nacional, se llevó a cabo la 10ª edición del Congreso de LATAM Renovables, organizada por la Asociación Uruguaya de Energías Renovables. El evento reunió a más de 500 participantes de toda la región y contó con la presencia de los candidatos presidenciales Yamandu Orsi del Frente Amplio y Álvaro Delgado del Partido Nacional, quienes destacaron, con sus visiones sobre el futuro, el sector energético en nuestro país. Allí se destacó lo hecho por Uruguay en materia del cambio de matriz energética en nuestro país, pero se llamó ahora a dar un nuevo paso, fomentando la eficiencia energética, la movilidad eléctrica y el desarrollo del hidrógeno verde y sus derivados. Para eso, entienden desde el sector, es necesario reafirmar las condiciones legales y económicas y a la vez revisar algunos puntos de lo firmado para dar señales para los que piensan invertir en nuestro país. Vamos a profundizar en las conclusiones del evento, recibiendo en nuestra entrevista central a Marcelo Mula, presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, AUDER. Buen día. Francisco Morales, Otra Mañana. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Buen día a la audiencia. Gracias por la invitación. Es un gusto recibirte aquí. Te preguntaba fuera del micrófono, vamos a trasladarlo ahora al aire. ¿Cómo evalúas la actividad que se realizó días pasados en el LATU? Bueno, muy positiva, porque es un congreso que ya está en la 10ª edición que se hace y que reúne el sector energético de Uruguay y la región. Y más allá del tema político que tú mencionabas, son 2 días de intercambio con expertos a nivel mundial en lo que son las tendencias de estas tecnologías nuevas que tú mencionabas, movilidad eléctrica, energías renovables, hidrógeno verde, y así varios temas, ¿no? Entonces es un lugar de encuentro en el sector que es bien importante para Uruguay, para que nos veamos los empresarios, los técnicos, pero a su vez también digamos, en el primer día lo arrancan las autoridades, ¿no? Uh-huh. La ministra de Industria diciendo cuáles son un poco los lineamientos, y los presidentes de las empresas públicas que hacen una especie de balance de gestión después de estos 4 años y un poco las perspectivas, así que sí, bien movido. Uh-huh. Vamos a profundizar ahora en algunas conclusiones eventualmente que quedan del evento, pero antes, ¿dónde ubicás hoy a Uruguay como referencia en materia de energías renovables? Y bueno, Uruguay hoy te diría que somos referentes, estamos en el top 5 a nivel mundial. Nosotros cuando nos toca un poco viajar a algún congreso o hacer alguna presentación, claro, nos diferenciamos en el hecho de que Uruguay ya hizo la primera transición energética famosa que se comenta, que es haber cambiado la forma de producir electricidad. Ahora el Uruguay produce su electricidad en base a fuentes renovables, básicamente sol, viento y la hidráulica. Y las térmicas se prenden como respaldo ante alguna sequía o algún caso eventual de exportación. Eso en el mundo no pasa. Los países están empezando a tratar de cambiar su matriz eléctrica a fuentes renovables. Uruguay lo logró y en muy pocos años. Entonces, desde ese punto de partida hay un montón de información que nosotros digamos, brindamos al mundo de cómo se hizo, de cómo se puede hacer, de cómo se puede complementar los recursos. Así que en ese sentido, datos objetivos, estamos segundos después de Dinamarca en la penetración de energía renovable no gestionable, que se llama solar y eólica, en cuanto a la energía que consume el país eléctrica y a lo que se produce. Y bueno, lo que estamos ahora tratando de hacer es justamente entrar en la segunda etapa, la segunda transición, que es empezar a producir en Uruguay los combustibles que van a sustituir lo que es hoy en día el gas y petróleo, eso está pasando en el mundo. Uh-huh. Entonces a nosotros haber hecho primero la primera transición y ya estar pensando en cómo poder posicionarnos en esta segunda nos da un diferencial y nos coloca, bueno, en punta de lanza en esta segunda transformación. Uh-huh. Días pasados estuvo Silvia Emaldi, presidenta de UTE, aquí en el programa. Hablábamos justamente de lo que implica justamente el tema energético y las fuentes con las que alimentamos la demanda energética. De hecho, ahora UTE está embarcado en proyectos fotovoltaicos. Habíamos tenido un buen desarrollo de eólica, hay desarrollo de biomasa, ahora se va por un desarrollo vinculado a lo que tiene que ver con la energía fotovoltaica. Hay que ir acompasando justamente el nivel de la demanda con la oferta. El camino ahora es ir por lo fotovoltaico para ir contemplando todas las variables, teniendo en cuenta el tema del viento, la generación hidráulica y demás.
Sí, bueno, Uruguay, los últimos parques solares y eólicos se hicieron en el año 2017. Sí, nosotros la primera transición famosa la terminamos en el año 2017. Este año, UTE inauguró hace unas semanas un parque de 30 megavatios solar y hay una licitación para otro parque de 25 que son propiedad de UTE. Y también el año pasado, se hizo un primer parque entre privados, es decir, venta de un privado a Coca-Cola que le vendía energía solar. Pero te digamos que hasta el año pasado pasaron 6 años y nosotros no instalamos un solo megavatio más. Y eso básicamente lo que hace es un desfasaje en cuanto a la demanda que sigue creciendo, un 2% en promedio por año, y la oferta energética. Entonces, como tú bien decís, los modelos dicen que en Uruguay hay que instalar ahora, viene la ola de la solar, porque ya se instaló mucha eólica, y la complementariedad de los recursos hacen que necesitemos tener más solar. Hay un pipeline de 800 mega en unos años. Pero lo que es interesante... ¿800? Sí, 800 de acá al 2000, te diría. En realidad, en el evento se hizo una exposición Gonzalo Casaravilla como docente de la Universidad de la República, que es ex presidente de UTE, y él ya dice que hay un atraso de 500 mega en un estudio que hicieron en inversión fotovoltaica. Las proyecciones de UTE son 800 mega de acá al 2040. Estamos más o menos 100 mega por año que hay que instalar. Pero a 100 megas por año, teniendo en cuenta que los espacios... demanda mucho espacio físico también la producción solar. No, pero es muy poco. Pero el parque que se inauguró ahora es de 30 y este es de 25. Por eso es mínimo. Es decir, para que se hagan una idea, el año pasado, vamos a ir al lado de la demanda ahora, ¿no? Lo que se hincha de esto. No sé si ustedes saben cuál es el principal consumidor de energía eléctrica hoy en Uruguay. A ver. Es una minera de datos. Procesamiento de datos que se instaló en Florida, que consume 45 megavatios de potencia constante, que eso equivale, hay que multiplicar por 5, haciendo un parque de 200 megas solar. Es decir, un parque de 200 megas solar de energía, lo que genera un año, es lo que consume esta minera de datos que se instaló hace un año en Florida. Para hacer una idea, que cuando hablas de potencia en energías renovables, en realidad no es que es como una térmica que son 100 megas y son 100 megas constantes. Bueno, hay un factor de utilización y eficiencia. Es equivalente a un parque de 100 megas y un equivalente a un parque de 20 megas de producción constante. Pero ¿por qué digo esto? Porque en realidad la primera transición trajo esas cosas, que en el mundo con la inteligencia artificial y el procesamiento de datos se requieren estos lugares para procesar datos, los centros de cómputo, que está el proyecto de Google, que ya es público, está en construcción, que se está instalando en Uruguay, que es eso, procesamiento de datos. Están estas de criptomoneda, que es lo mismo, nada más que es otro mercado, pero son procesamientos de datos. ¿Y por qué se viene a instalar en Uruguay? Justamente por haber hecho la primera transición energética, porque la energía que se necesita eléctrica para alimentar esos servidores y sobre todo para el frío que se requiere para enfriar esos servidores, tiene que ser de fuentes amigables con el medio ambiente, porque no tendría sentido procesar datos a base de carbón. Entonces, en el mundo, estos lugares se instalan en lugares que puedan justificar y demostrar que la energía de cual se alimentan es de energía renovable. Entonces, el huevo y la gallina. ¿Tá? Entonces, justamente eso es muy interesante para que vean, por haber hecho bien los deberes, las oportunidades que se nos está abriendo, y sobre todo visualizando lo que se viene, no solamente del mundo de la energía eléctrica tradicional, como son estos clientes, sino de poder producir los nuevos combustibles sintéticos que a la larga terminan necesitando energía eléctrica renovable para alimentar esa fábrica. Pero imagínense en un proceso que es una fábrica en el cual entra electricidad y algún otro producto, por ejemplo, agua en el caso de hidrógeno, por ejemplo, CO2 biogénico para los combustibles sintéticos, pero lo que sale son el nuevo petróleo. Uh-huh. Entonces, eso es bien interesante de entender, sobre todo la gente, de las posibilidades que les abre Uruguay, por varias características, pero sobre todo por tener la oportunidad de tener el recurso solar y eólico. Uh-huh. O sea que Uruguay debe encarar ahora y de acá al 2040 generar 800 megavatios de energía a través de energía fotovoltaica. Sí, eso solo para la parte del crecimiento de la demanda eléctrica del sistema que conocemos como de UTE. Si se llegan a instalar los parques, digamos los emprendimientos para producir los combustibles sintéticos en Uruguay, que ya hay varios proyectos presentados, está el de Paysandú, el del Tambor, hay uno en Rocha, todo esto asociado al hidrógeno, uh-huh. Ahí se requiere instalar muchísimo más. ¿Cuánto más? Y la hoja de ruta habla de 20 gigavatios de energía renovable de acá al 2040. Es decir, estamos hablando, 1 giga es 1000 megas. Es decir, es multiplicar, te diría, por 10 la actual capacidad instalada hoy de solar y eólica, solo por la
incorporación al sistema productivo uruguayo de una nueva industria demandante de energía renovable. Bien. Así que imagínate, el desafío es bien interesante. Una variable interesante de esto, Marcelo, tiene que ver con el hecho de lo que ustedes mencionan de las condiciones, ¿no? Las condiciones políticas y las condiciones económicas para llevar adelante inversiones que, como se menciona, son a largo plazo, 20 o 30 años. ¿Cómo estamos en ese punto? Bueno, nosotros en Uruguay hay un acuerdo multipartidario que rige el tema de energía del año 2010, que fue en la época cuando asumió el presidente Mujica. Los técnicos de los partidos, los ingenieros, los abogados, los contadores, los economistas se juntaron y armaron una propuesta en uno de 4 temas. ¿Se acuerdan que había 4 temas sobre la mesa? Estaba seguridad, salud. Bueno, este fue el que prosperó y está vigente, y ahí se dan los grandes lineamientos. Pero eso es del año 2010. Entonces nosotros de la asociación, lo que estamos pregonando ya hace un tiempo, es de eso refrendarlo, actualizarlo, porque en aquel momento no se hablaba de hidrógeno, no se hablaba de un montón de temas de movilidad eléctrica, era incipiente, y sobre todo dar una señal madura del sistema político, decir, bueno, hay que refrendarlo, este acuerdo, o hacer un acuerdo nuevo, donde se marque la política de largo plazo en temas de energía. ¿Por qué? Por lo que tú decías, porque estas inversiones son a 20 años, 30 años. ¿Y cómo se ejecutan? Bueno, hay alguien que pone el dinero originalmente, puede ser un banco, un fondo, lo que fuese, y financia, pero necesita garantías que esto a largo plazo es un negocio, por lo menos que va a tener estabilidad desde el punto de vista jurídico. Entonces, es bien importante ese papelito que nosotros mostrábamos en la primera transición, que era el acuerdo multipartidario, porque cuando vos vas a un banco y te presentás un banco, por ejemplo, el BID o el Banco Mundial, que son los que financian estas grandes obras de infraestructura, y vos le presentás, mirá, Uruguay aparte tiene un acuerdo político a largo plazo, es como que es un diferencial, y es muy diferencial en la región, porque eso no se puede obtener, lamentablemente. ¿No? En los vecinos, digo lamentablemente, a nosotros nos sirve porque es un diferencial en la competencia, pero bueno, la estabilidad política aquí en Uruguay realmente es bien valorada en el mundo. Y bueno, eso es una señal de madurez política, que el otro día en el Congreso, en el cierre, que estuvieron los 2 candidatos más votados en la interna, como mensaje político dijeron que sí, que no están de acuerdo, más allá de algún matiz que después es, bueno, en cuánto participan las empresas públicas o cuánto más el sector privado, pero que la hoja de ruta del hidrógeno, por ejemplo, se va a respetar y que se va a refrendar un acuerdo multipartidario. Los 2 dieron ese mensaje, así que fue bien importante, porque en la audiencia estaban justamente estas grandes empresas que están viendo Uruguay como un posible destino de sus inversiones al estilo UPM multiplicado quizás por 2, para que se haga una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Lo que movería en el Uruguay desarrollar un nuevo sector industrial para generar los nuevos combustibles. Claro. Con respecto al tema de la energía fotovoltaica, Oriental está metido en este tema, vamos a profundizar sobre eso más adelante, eventualmente no en este reportaje, pero sí más adelante. Ahora, ¿entendés que ha hecho carne este tema en los partidos políticos, en sus candidatos, el tema de actualizar la hoja de ruta, teniendo en cuenta que la actual, la que nos estamos guiando hoy, tiene 14 años ya? Sí, bueno, el mensaje lo pueden buscar, y un poco lo que transmitieron ambos candidatos es, recuerdo las palabras de Delgado, por ejemplo, que están a favor de refrendar el acuerdo multipartidario con una visión al 2050, ¿ah? Y el candidato Yamandu Orsi también algo similar, diciendo que si es por la fuerza política que él representa, se sientan en la mesa para firmar mañana mismo los grandes lineamientos del nuevo acuerdo. Así que el mensaje fue claro y contundente, ¿no? Y aparte esto ya está hablado con los técnicos que asesoran a los que están en la materia. A ver, no hay dudas que Uruguay tiene que aprovechar. Es como, digamos, es una oportunidad que debemos aprovechar, ¿no? En eso no hay duda. Marcelo, tuviste una entrevista, siguiendo en este tema, ¿no? En este eje, tuviste una entrevista al diario El País el 30 de julio, que El País tituló ¿Por qué Uruguay es referente en energías renovables y cómo el sector puede mover toda la economía? En diálogo con El País, el presidente de Auder habló sobre el presente del sector y los desafíos que presenta de cara al futuro. Esa entrevista fue tomada por el exdirector de UTE, Enrique Pez Bosch, y le mandó un mensaje a sus contactos a través de WhatsApp, donde tú planteas justamente que hay que avanzar en una serie de consideraciones para crear el marco para nuevas inversiones de estos montos que mencionabas. Y el señor Pez Bosch escribió: felicidades,
de todas las ideotas y negocios que este señor representa, tú y yo y 1.600.000 familias y pymes somos involuntarios socios, escribió Pesbos en un mensaje de WhatsApp que le envió a sus contactos. Pero, agregó, solo participamos en los costos, pagando las tarifas más caras de la región. ¿Ha hecho carne en todo el sistema político la necesidad de actualizar lo que tiene que ver con las condiciones para un segundo paso en la transformación energética, teniendo en cuenta que, como plantea el señor Pesbos, hay una visión también residual en la gente de que las ganancias de los sectores energéticos a veces la paga la gente con la tarifa? Bueno, varios temas para aclarar ahí en base a ese comentario. Por un lado, en el evento de Auder del año pasado hubo un estudio de Texante, que es una consultora de renombre en Uruguay. Sí, dirigida por Rosselli. Sí, Tamara Yandi, Boselli y algunos socios más. Ahí en ese caso fue Tamara Yandi, que mostró un estudio que se hizo para el estudio del Observatorio de Energía de la UCU, en el cual demostraba, para hablarlo, para que se entienda, qué hubiera pasado si no se hubieran hecho las inversiones y los contratos estos que se hicieron de energías renovables y se hubiera seguido con como veníamos. Se llama un estudio contrafáctico y lo que sucedió realmente. Y el Uruguay cerró $500 millones en cuanto al costo de abastecimiento de la demanda por estas inversiones que se hicieron y de la forma que se hicieron, ¿tá? Así que desde el punto de vista de que de la forma que se hicieron las inversiones son correctas, no quedan dudas. Lo que después está en discusión es qué se hace con ese ahorro que tuvo UTE de $500 millones, que fueron, digamos, ingresos que tuvo la empresa adicionales a lo que hubiera tenido si no hubiera hecho este tipo de inversiones y contratos. Bueno, y ahí es un tema más bien de manejo empresarial, de quiénes son los accionistas. Acá el UTE, el accionista es el Estado, y qué hace con sus dividendos. Vos ahí, como cualquier otra empresa, podés bajar tus costos y decir, bueno, yo bajo la tarifa, o podés eso invertirlo en el Estado, como se hace, que es un poco el motivo, para que la gente entienda, no es que no se bajen las tarifas porque la plata se la queda a alguien. Es un tema que tienen que hablarlo con la presidenta de UTE, presidenta de ANCAP, pero en las definiciones políticas de qué se hace con los ahorros depende del Poder Ejecutivo, y ahí lo que se vuelca a esa renta en general es para cubrir, no sé, déficit fiscal o no sé, el BPS, lo que fuese, ¿tá? Pero entonces la discusión creo que va por el lado de qué se hace con esos ahorros que se hicieron y si corresponde bajar la tarifa o no corresponde bajar la tarifa, pero que la discusión de que digamos que fue un buen negocio para el país, eso ya está más que saldada. De hecho, este señor ya no es más director de UTE, yo no sé bien, no había ni escuchado esas declaraciones, pero bueno, nada, eso está, digamos, desde el punto de vista técnico está avalado y por todo el sector político, digo, ¿no? Así que la discusión de las tarifas caras, es verdad que Uruguay tiene las tarifas caras en el sector, sobre todo residencial, pero con eso y todo el sector industrial está trayendo inversiones. Vienen acá a instalarse las empresas, como yo te decía, más grandes del mundo en procesamiento de datos, y por algo vienen, y negocian con UTE y consiguen tarifas. Entonces es bastante más complejo que el tema que decir, bueno, se hicieron estas inversiones y las tarifas no bajan. Te diría que hay que considerar varios puntos. Ahora, tú decís que está saldado, que me parece que está lejos de saldarse el debate, pero tal vez aquí lo que plantea, y no quiero ser el exégeta de Pesbos, es las inversiones se hicieron cuando la UTE le aseguraba a la empresa que iba a hacer la inversión un precio determinado por energía que iba a necesitar o eventualmente no, digamos. Y eso le aseguró a UTE unos costos y le aseguró también una seguridad a la hora del abastecimiento de la energía eléctrica. La pregunta es, ¿eso es central para que se puedan radicar este tipo de inversiones? ¿Asegurar esa estabilidad es central para esa radicación de inversiones? Y en aquel momento era para poder atraer las inversiones. Yo creo que en el mundo se sigue usando ese tipo de contratos, por lo que te decía, porque vos haces una inversión, no sé, en un parque
solar, por ejemplo, ¿no? El sector privado. El sector privado ahora le hizo un parque, y ¿a quién se le está vendiendo energía? Una empresa como Coca-Cola, que sabes que es una empresa rentable y que va a seguir existiendo en Uruguay por mucho tiempo, o así lo dicen los contratos. Pero vos haces una inversión que tenés que repagarla con lo que genera la inversión. Es decir, un parque solar vos invertís todo, le llama el CAPEX, la inversión inicial, y después vos vas cobrando en base a lo que genera. Es más, si no genera, por algún problema, no cobrás. Entonces, el cobro, ese ingreso, es para repagar la inversión, capaz que es un periodo de 17 años, 15 años. Y después hay un margen. Entonces son contratos que generalmente son a muy largo plazo, a 20 años, y en el cual el precio, que es un poco lo que se discutía ahí en su momento, hay variables de ajuste. Pero sí, es la forma que se viabilizan estas inversiones y funciona así en todo el mundo. Por eso te digo, no, para mí está, en el sector técnico, político y, digamos, de expertos, mismos del sector público y privado, para mí que está súper saldado. Sí, insisto con que creo que no, porque la gente sigue teniendo la misma duda, por eso te planteo la pregunta. No, pero son cosas distintas. Una cosa es, ¿por qué no bajan la tarifa? Que por lo que yo te explico, que ahí tienen que hablar con el Poder Ejecutivo, porque es como que si vos generás un ahorro en tu empresa y después decís, bueno, yo lo uso para esto o para lo otro. Pero no, ahí ¿cuál es el cometido de las empresas públicas en definitiva? Es el final del asunto. Es tener un ingreso para aportar a la sociedad que es el accionista principal. Y bueno, ahí entramos en un debate que yo no me meto, pero bueno, que creo que es ahí donde tenés que apuntar. ¿Por qué sigue siendo la cara de la tarifa? Es una definición política y no estructural de los costos. Allí en la respuesta también, Marcelo, planteabas otro aspecto que también políticamente ha generado debates, que es el tema de que generadores de energía le puedan vender directamente a grandes consumidores. Un ejemplo es el de Coca-Cola, teniendo en cuenta esto con la ley de 1992, la de regulación de la energía. Ese es un camino también a explorar, hay que estresar más ese camino, hay que ir más por ese camino, cómo hacerlo. Y sí, por lo que te decía, si tú tenés que invertir 10 veces más de lo que se invirtió, que ya se hizo con inversión privada a través de PPA, para poder viabilizar industrias que se instalen en Uruguay, invertir para generar energía eléctrica. Obviamente que UTE no va a poder. UTE apenas ahora está haciendo un parque de 25. Digo apenas porque el sistema necesita más con capital propio, porque no tiene sentido de invertir cuando vos podés invertir la plata, ese dinero, en otras obras del Estado, y habiendo capital en el mundo para poder hacer inversión privada, para poder hacer estos negocios. Entonces, sin duda que hay que actualizar la normativa y viabilizarla, porque si vos tenés que alimentar un parque, es decir, desde un parque solar que está, no sé, en Paysandú, una inversión que está en Tacuarembó, tenés que hacer línea de infraestructura eléctrica nueva, tenés que armar como nuevamente el modelo, y en eso se están trabajando también para actualizar, digamos, la normativa y el marco regulatorio que rige para poder viabilizar estas nuevas inversiones. Así como se hicieron lo mismo para UPM, que tuvo que hacerse una infraestructura nueva de tren, de puerto, bueno, obras similares, y eso implica actualizar normativa para poder viabilizarlo. Pero sí, el camino sin duda que es ese, es decir, el sector público y privado trabajando juntos, seguramente interconectados las redes, no va a ser una red en paralelo, pero redes nuevas, y una red mallada en alta tensión, extra alta tensión, donde la energía va de un lado a otro y hay intercambios, y así funciona el mundo. Lo que pasa es que en Uruguay no nos olvidemos que la empresa eléctrica es del Estado, pero vos vas a Argentina, Brasil, Chile, Europa, claro, y hay muchas empresas eléctricas, y son algunas del Estado, otras privadas, y hay un mercado. Además está subdividido la generación de la transmisión. Bueno, sí, son como que modelos de negocio distintos, que acá está integrado en una única empresa, pero que también el tema es que estamos cambiando el mundo, se está cambiando. Hoy en día las empresas del mundo de gas y petróleo, por ejemplo, las que le venden los combustibles a UTE, están empezando a adquirir las empresas eléctricas porque justamente se necesitan el insumo eléctrico para poder seguir fabricando los nuevos combustibles que los clientes les demandan. Porque el problema que hoy en día es que ya no podés usar en algunos usos, ya hoy en día, derivados de gas y petróleo, porque no te lo permite la regulación. Por ejemplo, los aviones, ¿no? Para hablar un ejemplo bien concreto. Los aviones, hay una normativa que a partir del año 2030 el 10% de sus combustibles tienen que ser de origen renovable. Se llama
de origen sostenible, Sustainable Aviation Fuel, SAF. Es un combustible que se elabora, se sintetiza en base a hidrógeno, a carbono biogénico y se arma el queroseno y es un combustible de origen sintético renovable. Es decir, ¿quiénes son los proveedores de energía hoy en día de estas grandes aerolíneas? ¿No? Son las empresas de gas y petróleo. Es decir, los que manejan el 80% de la energía del mundo. Cuando viene alguien a pedirle, bueno, mirá que no te va a poder comprar más esto, básicamente por una demanda impuesta, que eso es como funciona el mundo. Hoy en día se están imponiendo condiciones por el tema del cambio climático, ya sea a nivel impositivo, impuestos o regulaciones, empieza a surgir esa nueva demanda. Al lado de la aviación, en Uruguay hay un aeropuerto, entonces el aeropuerto va a tener que tener disponible ese combustible. El primero que el proveedor, se da vuelta y ve con la ANCAP y dice, che, mirá que yo en 2030 tengo que empezar a comprarte si tenés estos combustibles. Bueno, y ahí hay un proyecto de ANCAP diciendo, yo voy a empezar a producir SAF usando ya el hidrógeno que tengo como subproceso en la refinería de La Teja, con aceites vegetales que yo voy a producir en Alur, que son unas semillas especiales, y armo el SAF. Ese hidrógeno, que por más que no sea de origen verde, en las transiciones es permitido. Y como aclaremos lo del hidrógeno, porque a veces queda como que la hidrólisis, o sea, es separar justamente el hidrógeno, dependiendo con qué energía se haga, si es verde o es gris, digamos. Sí, ¿no? un paso antes. El hidrógeno es una molécula que se obtiene de distintas formas. La que tú decías es cómo generar la molécula de hidrógeno por medio de la electrólisis, que es a partir de agua. Uh-huh. Pero también se obtiene de otros procesos el hidrógeno. De hecho, de la refinería del petróleo, en La Teja, que tiene como subproductos diésel, nafta, hay un subproducto que es hidrógeno. Pero ese origen viene de la molécula que está dentro del petróleo. Uh-huh. Entonces, también hay procesos que salen a partir del gas natural. Y después están los que salen a partir de la electrólisis, que es como tú bien decís, que dependiendo del origen de la energía eléctrica que se hace, ahí hay una serie de colores. Pero el hidrógeno en realidad piénsenlo como ese que acumula la energía acumulada del sol por millones de años a través de la biomasa, que es el petróleo, o el hidrógeno es la energía eléctrica que genera a través de los paneles, que de alguna forma queda acumulada en la molécula de hidrógeno. Entonces, en el hidrógeno tenemos la energía que después lo mezclamos con la molécula de carbono y hacemos la síntesis de los combustibles. Uh-huh. Entonces, mal y pronto piénsenlo así, porque nosotros la energía solar y la eólica la transformamos en electricidad, y esa electricidad, esa energía es un vector, lo metemos dentro de otro vector que es el vector hidrógeno, y que después termina siendo consumido en procesos en otras partes del mundo a través del combustible. Entonces, en definitiva, lo que Uruguay hace es usar su sol y viento para generar moléculas de hidrógeno que después se sintetizan y se exportan, y también para la industria nacional, ¿no? Uh-huh. Pero es un poco cuando hablamos de los nuevos combustibles sintéticos, para que se empiece a entender cómo es el proceso, y sobre todo que hay nueva demanda, porque todo esto funciona si hay alguien que lo quiera comprar. Claro. Entonces, ¿por qué Uruguay ahora está hablando de megaproyectos para producir combustibles sintéticos? Y porque ya en el mundo el tema, la regulación a través del Acuerdo de París, de las metas de cambio climático, hacen que ciertos sectores se les haga muy caro seguir usando estos productos por un tema de impuestos que se le ponen al uso del carbono, o directamente regulaciones que lo prohíben. Obviamente son transiciones. Esto estamos hablando que los objetivos de carbono neutralidad son el 2050 y van a convivir la movilidad eléctrica con la movilidad de hidrógeno, los barcos. Los grandes emisores de gases de efecto invernadero es el transporte, el transporte marítimo, el transporte de aviación. Entonces, haciendo el Pareto, lo primero que hay que atacar sería esos vectores. Y es lo que se está haciendo, tratando de desarrollar combustibles que pueden usarse en los barcos que mueven el mundo, porque en realidad los contenedores... Y ahí es que surge el amoníaco, que también es otro derivado, el metanol, son todos derivados de la molécula de hidrógeno, que según con qué lo mezcles, si es con carbono haces el metanol, si es con nitrógeno haces el amoníaco, y después hay otros procesos y productos, industrias, que usan también estos, por ejemplo, los fertilizantes, la urea. Hay gente del agro que escucha. Uruguay usa muchos fertilizantes, el mundo usa muchos fertilizantes, son hidrogenados, son en base de hidrógeno. Entonces, hoy en día ese compuesto también surge de procesos
que usan hidrógeno no de fuentes renovables y amigables con el medio ambiente. Te iba a preguntar justamente hacia dónde deberíamos apuntar con ese segundo paso. Creo que ya has respondido y has hecho mucho de docencia también en esta última respuesta. Pero quería dar un paso hacia atrás, Marcelo, porque hay todo un debate político ahora con respecto al tema del contrato de la inversión en Paysandú y el acceso que algunos grupos ambientalistas están pidiendo justamente a ese contrato, y señalan que también hay un grado de secreto, como pasó con UPM en su momento. Ese grado de secreto, ese grado de responsabilidad entre una firma privada y el Estado, que van a firmar un contrato a largo plazo, ¿debe tener necesariamente también estos componentes de reserva para poderse llevar a cabo? ¿Son necesarios para poder llevarlos a cabo? Mira, ahí te hablo yo en forma personal con alguna experiencia que he tenido con el desarrollo de algún proyecto, no de hidrógeno, pero sí de solar. Y cuando empezás hablando de estos proyectos, hay mucha cosa que es confidencial, porque vos estás compitiendo con otros desarrollos. Es decir, así como está GIF, hay 4 o 5 empresas del mismo porte. Entonces, hay ventajas competitivas y hay ideas que son justamente del desarrollador y tienen su valor. Yo desconozco cuál fue, qué información fue que se ocultó o que no se mostró. Como te digo, eso también me parece muy muy bueno que esté sobre la mesa todas estas dudas que surgen de la sociedad civil, y que hagan las preguntas y se hagan los encuentros y que se fomenten intercambios para sacarse las dudas y pedir explicaciones, por ejemplo, en el uso del agua. Yo recomiendo que entren a la web de Auder, sobre todo el canal de YouTube, que van a estar las presentaciones. Hubo una presentación de un científico explicando cómo son las cuencas de agua en Uruguay, los acuíferos, cómo funcionan, y los números que muestran del uso del agua que se podría llegar a dar si se incorpora todas las plantas asociadas a la hoja de ruta del hidrógeno. No me acuerdo si era menos del 4% del agua que Uruguay capta, no sé si era diario, eran unos números que vos decís, muchas veces nos falta información y son temas que uno lo asocia con, no sé, con la sequía o con lo que nos pasó, y bueno, hay que informarse. Nosotros estamos promoviendo, no saben si en Uruguay se formó una asociación de hidrógeno, la Asociación Uruguaya de Hidrógeno, sí. Que ahí están todas las empresas y los sectores, sobre todo privados, que están en las eslabones de toda la cadena del sector de hidrógeno, que son muchos. Está la Cámara de Industria, la Cámara de Construcción, los generadores privados de energía, la Asociación de Logística del Uruguay y Auder. ¿Por qué? Porque, como yo les comentaba, para poder generar hidrógeno y combustibles sintéticos se requieren desde generar energía eléctrica, hacer industrias, hasta transporte. Bueno, y me consta de que esa asociación está dando charlas en el interior, sobre todo donde están los proyectos, un poco justamente para hablar con los vecinos y con las fuerzas sociales, para poder contestar las dudas, y las dudas que no se tengan, tratar de tener las respuestas. Pero es bien interesante el cómo, cuando unas tecnologías empiezan a aparecer en Uruguay, que pasó con la solar, me acuerdo, había muchas dudas lógicas, ¿no? Dudas, pero yo no puedo tener una planta al lado de mi casa porque genera cáncer, porque yo lo bajé en un paper que decían los noruegos. Y bueno, uno se empieza a investigar y hay mucha cosa, y más ahora en internet, que son no poco confiables, por decirlo así, o con mucho lobby de determinados sectores. Entonces, ahí hay que ir a la ciencia, a la facultad, la Universidad de la República, a las distintas universidades, y que hagan estudios. De hecho, el Ministerio de Industria tiene contratado a la Universidad de la República con todo el tema del agua, y así como el agua como en otros usos, ¿no? El CO2 biogénico, ese que yo les decía que se va a usar para mezclar con el hidrógeno, armar la síntesis de los combustibles, se captura de las chimeneas de las industrias biomaseras, de celulosa o los que queman biomasa. Imaginen que se pone un filtro en la chimenea y ese CO2 que hoy en día se está emitiendo se captura, y bueno, se separa y se obtiene el carbono. Eso pasa en Uruguay, pero no pasa en Chile, no pasa en Colombia, porque en el lugar que está el CO2 no está la energía eléctrica o no hay agua. Entonces, para que entiendan realmente que Uruguay por algo estamos entre los, creo que son 3 países que quedaron para poder acceder a fondos del gobierno alemán para financiar los primeros proyectos
sobre todo para acercar las brechas de costos y precios, y poder viabilizar. Estamos compitiendo con Canadá y con Australia, y Uruguay quedaron digamos, proyectos privados que se van a instalar en Uruguay para dar ese subsidio, por ejemplo, de este plan H2 Global que tiene Alemania. Alemania es un país que fue muy afectado por el tema energético en la guerra con Ucrania, porque se alimentaban de gas de Rusia, y eso... Sí, incluso había propuestas internas de cerrar plantas de carbón por un partido que estaba asociado con Angela Merkel, que son los verdes, y eso generó mucha tensión política, ¿no? Porque había que alimentar energéticamente al país, y a la vez había propuestas de cerrar aquellas plantas que le iban a alimentar cuando se cortaba el suministro ruso, ¿no? Claro, es que ahí empieza, ahí se le ve la importancia de lo que es la seguridad energética. Más allá también lo del cambio climático, por eso hay... Sí, hay un tema de soberanía implícita ahí, ¿no? Exacto, de la seguridad que vos tenés tu gente que tenés que darle energía porque llega el invierno y se mueren de frío. Entonces, literalmente. Exactamente. Entonces ahí ellos tuvieron que abrir por un tiempo algunas centrales que tenían cerradas a carbón y algunas otras. Eso duró un periodo de tiempo. Consiguieron nuevos proveedores de gas pero ¿qué pasó? Eso disparó, aparte de todo lo que se venía hablando del cambio climático y que era ser un poco digamos el motivador de estos programas. Aceleró los procesos por un tema de diversificar las fuentes de energía. Entonces Alemania hoy en día, te hablo de Alemania, pero también hay otros países, están buscando nuevos proveedores de combustibles, de los nuevos combustibles, de la segunda generación, tercera, no sé cómo se llaman, pero los nuevos combustibles, amigables con el medio ambiente, donde se pueden obtener en forma lo más económico posible y sobre todo, como son inversiones a largo plazo, que les den seguridad que esas inversiones van a prosperar en el tiempo. Eso es un poco la lógica actual de los primeros proyectos que se están desarrollando en el mundo, donde hay subsidios de los gobiernos para que la tecnología empiece a funcionar, pero vos ves la hoja de ruta mundial de cómo es la sustitución de los usos de gas y petróleo con los nuevos combustibles, y es exponencial a la par de lo que fue las renovables cuando arrancaron en el 2008. Claro. Marcelo, una última pregunta para cerrar la entrevista. Creo que esta pregunta ya te la había hecho la vez pasada cuando te entrevistamos aquí en el programa, también a consecuencia del cierre del ciclo de la TAM Renovables. Tiene que ver con la institucionalidad en Uruguay, con el vínculo que tiene el sector privado de generación de energía, de nuevos combustibles energéticos, como se está hablando ahora, por ejemplo, del hidrógeno verde, y el vínculo que tiene con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Ambiente, con UTE, con ANCAP, y también cierta rigidez que puede existir en la legislación. ¿Hay que ir hacia un cambio legal en esa materia? ¿Habría que ir hacia una nueva institucionalidad en ese sentido? Te lo planteo, por ejemplo, porque vos lo mencionabas recién. Hay cuestiones que tienen que ver con la energía, que están en manos de UTE, y hay otras que están en manos de ANCAP, que no son la razón principal u original de sus áreas de movimiento, digamos. ¿Hay que ir hacia una nueva institucionalidad en esta materia? ¿Hay que actualizarla? Yo creo que hay que plantearse sí un nuevo escenario de lo que es el país que se viene en temas de energía. No sé cuál es la solución. Se esbozó en el cierre del Congreso por los candidatos, no me acuerdo si fue Orsi que justo lo mencionó, de que en este nuevo contexto las empresas del Estado seguramente tengan que trabajar mucho más en conjunto, ¿tá? Pero también lo ha planteado públicamente el presidente de ANCAP, como que él veía en un futuro que UTE y ANCAP deberían ser hasta con el mismo directorio. Uh-huh. ANCAP está en una etapa de transición energética clarísima, porque ellos tienen por mandato, en realidad no es mandato, pero hay un acuerdo, Uruguay asumió un compromiso que es dejar de refinar combustibles en base a petróleo, creo que es en el año 2050, en la refinería. Entonces, obviamente que ANCAP viene con mucha efervescencia buscando su nuevo nicho, y hay una gerencia de transición energética, y bueno, está apostando a estos nuevos combustibles. Está LUR muy fuerte en ANCAP. Y desde UTE, yo creo que UTE, digamos, el negocio que le viene por adelante es brutal, porque se está electrificando todos los consumos. Es decir, la movilidad hoy en día va a terminar el país con 10.000 autos eléctricos. Los ómnibus en Montevideo, Cook se anunció en el Congreso el proyecto de los 200 ómnibus, que ya los compró, no es que es un proyecto. Es una a ver qué pasa, ya está. El transporte carretero, moviendo madera con camiones eléctricos, porque antes pensábamos que iban a ser camiones hidrógenos, pero ahora ha evolucionado tanto la densidad energética de las baterías que es hasta rentable poder mover madera
en base a camiones eléctricos. Y bueno, y todo esto de los data centers que se vienen, y nueva demanda de energía que puede llegar a partir de esta energía de las nuevas fábricas. Entonces, ni que hablar que trabajar en conjunto yo creo que va a ser necesario. Hay un muy buen diálogo con el Ministerio del sector privado y con las empresas públicas. Lo que sí hay que adecuar, y eso hay que ser rápido, porque si no perdemos el tren, la legislación en algunos aspectos. Por ejemplo, se está trabajando en temas de promoción de inversiones, en un marco de promoción de inversiones para el nuevo sector de hidrógeno, en un marco legislativo en cuanto a, por ejemplo, hay que hacer caños para llevar los nuevos combustibles, y hay que hacer nuevas líneas eléctricas. Esas son inversiones que va a hacer el sector privado. Entonces, bueno, ¿cómo es la normativa para poder conseguir digamos los permisos para poder hacer esas líneas desde el punto de vista privado, que hasta ahora las hacía UTE? Bueno, son todas normativas que hay que ir adecuando, que ya se está trabajando hace ya meses en eso. Allí también ustedes juegan un rol fundamental como gremial, y sobre todo también con lo que mencionábamos más temprano, con un rol docente también, ¿no? De plantear soluciones y también explicarle a la gente por dónde van esos caminos, ¿no? Sí, la AUDER, que es una asociación civil, empezó nucleando empresas solo de energía solar y eólica, y hoy en día está más asociado a la descarbonización, y hay la academia, está en el sector privado, el sector público, hay socios, hay acuerdos con muchos actores, y hay comisiones, por ejemplo, de movilidad eléctrica, comisiones de hidrógeno, comisiones de generación distribuida, que es un poco lo que hicieron acá, poner paneles en las casas y en las empresas para bajar costos. Hay un programa bien interesante que se llama Mujeres en la Energía, porque no nos olvidemos que esta segunda transición energética también involucra un montón de aspectos que hay que tener en cuenta para que esto sea sustentable en el tiempo, y hay una oportunidad ahí de todo el tema de brecha de género, de poder acompasarlo. Hoy en día creo que es 2 de cada 10 mujeres, en el sector energético 2 de cada 10 personas son mujeres que toman definiciones y están en posiciones importantes, y eso está en el debe y se está aprovechando. Los futuros líderes energéticos en AUDA tienen es un programa de jóvenes hasta 30 años que están como acompañando. Entonces sí, desde la asociación tratamos de tener una visión bastante de distintas áreas, y ser como un brazo articulador de lo que haya que acercar partes, digamos, ¿no? Sector político, público, y lo que queremos es que Uruguay avance en el camino de la descarbonización. Y este orgullo cuando tú viajas y te dicen, che, sos uruguayo, y te hablan, sos fútbol, y hoy en día la energía renovable estamos segundo en el mundo. Entonces, en cualquier congreso nos respetan, nos preguntan, somos referentes, van a hablar. Los presidentes de las empresas públicas son, estrellas en los congresos para contar un poco cómo lo han logrado. Y bueno, Uruguay puede ser de los primeros, te diría que puede ser del primer país carbono neutro, si se lo propone, porque nos queda solamente el 40% de nuestra matriz primaria para descarbonizar. Es decir, el 60% ya lo tenemos descarbonizado. Eso se llama, asócienlo como que no contribuimos con la emisión de gases de efecto invernadero en forma neta. Y bueno, y eso nos posiciona y nos da ventaja competitiva. Nosotros lo vemos eso. Y de hecho, esto de los data centers es un claro ejemplo de por qué Uruguay, toda la primera transición sigue trayendo externalidades. Y bueno, nada, es como que se cayó el agua justo ahora. Sí, pequeño accidente. Justamente ayer estuvimos entrevistando aquí a Lucía Basso, presidenta de la Sociedad de Productores Forestales. Mirá. Y la semana pasada entrevistamos a Leonardo Loureiro, expresidente de la CUTI en realidad, sobre la instalación de ese data center y cómo justamente hay allí una cadena con eslabones que se van formando uno tras otro de las cuestiones, ¿no? Es exactamente eso. Lo de la CUTI es un muy buen ejemplo de cómo Uruguay pudo posicionarse. En tema de energía estamos siendo un poco ese modelo. Yo hablé mucho acá de la oferta de energía, pero después está la demanda, cómo gestionar la demanda de energía. Entonces, la inteligencia artificial utilizada a la gestión de la demanda de la energía se ha incorporado en forma brutal. Hubo ejemplos, charlas que hemos tenido con algunos colegas uruguayos que están vendiendo servicios hacia el mundo de cómo gestionar los data centers en cuanto al uso del consumo de la energía. Por ejemplo, tú imagínate un dashboard que tenés un panel que tenés los data centers en distintas partes del mundo que procesan datos, básicamente es eso, y
y bueno, y el costo de esa fábrica de procesamiento depende del costo de la energía. Entonces van aprendiendo y apagando los data centers por ejemplo, el uso horario, como el sol va alimentando energía gratis, por así decirlo, los data centers con el viento, y entonces hay una optimización del uso de la energía que también está muy vinculado a todo esto, a las energías renovables, y que es como un capítulo nuevo que se abre y que lo vamos a incorporar. De hecho, estamos pensando ya en el próximo congreso darle mucha entrada a ese mundo, ¿no? Al mundo de la informática, de la inteligencia artificial en el mundo de la energía. ¿Ya están pensando en el próximo congreso? Y sí, ya terminó. Lo que pasa es que es nuestro gran evento y realmente es un congreso. Para que te das una idea, el segundo día lo abrió el chair del Consejo Mundial de la Energía a distancia, porque también desde ahora tenemos la Secretaría Ejecutiva del WEC, que es el World Energy Council, del Consejo Mundial de la Energía, que ahí es la energía primaria, pura y dura, las grandes ligas de la energía. Y bueno, es un congreso que tiene mucho renombre, y para que te salga bien y que la gente genere expectativa y que aporte, porque la idea es que aporte cosas reales, los técnicos, eso se arma y sí, ya estamos pensando. Marcelo Mula, presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, AUDER, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto y como siempre es un placer y a las órdenes.